Dios Padre, quien ama nuestro alma, te damos gracias. Gracias por habernos salvado y permitirnos recibirnos para ser tus hijos. Por todo eso te agradecemos, Señor. Ayúdanos a siempre recordar ese amor y la gracia tan grande del Señor. Y aunque en este mundo, en esta vida, dura la lucha y hay muchas dificultades, pero ayúdanos a poder recordar la esperanza viva en nuestro corazón y que nos guíe siempre el Señor. Si hay algunos que están en tentación o en enfermedades, te pedimos que estés con estos hermanos y hermanas, que ayude. Que levante todas estas vidas con tu mano poderosa, Señor. Y más que todo en nuestro corazón, ayúdanos a entender ese amor grande del Señor para poder llevar nuestra vida con fuerza. Encomendamos desde el principio hasta el fin de esta palabra la comunión especial en tu mano, Señor. Y te pedimos que estés con nosotros en el seminario, en el gran seminario que tenemos en abril, para que las almas preciosas puedan regresar a ti. Te pedimos que obre entre nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén. Para empezar, vamos a buscar Hechos capítulo 11. Hechos capítulo 11. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículo 19 y 20. Se los leo yo. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo con Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. ...21 y 22... los dos versículos leemos juntos. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Otra vez, hermanas, buenos días. Vamos a tomar este tiempo para saludarnos a unos a otros. A los hermanos a los lados, enfrente, atrás, vamos a decir, me da mucho gusto verle. La semana pasada yo fui a nuestro centro de retiro en Kentucky. Tuvimos un retiro de los pastores allá y regresé el jueves. Tenemos más o menos 20 iglesias en Estados Unidos, incluyendo la isla Guam. Tenemos más o menos 30 pastores en Estados Unidos.
nos reunimos, escuchamos sobre la situación de cada iglesia y fue un tiempo muy beneficial y regresé después. Cada iglesia tiene su dificultad, peticiones de oración, pero pude ver que Dios de verdad está obrando por medio de su iglesia en todas estas áreas. Por eso yo estaba muy agradecido en mi corazón. Y como saben, desde viernes hasta hoy hay un retiro de los servidores de los Estados Unidos en el mismo lugar en Kentucky, en nuestro retiro, centro de retiro. Como representantes, 5 hermanos de nuestra iglesia fueron. Tal vez algunos están diciendo, ¿dónde están estos hermanos? Estos hermanos están en retiro de Kentucky. Van a regresar hoy en la noche. Muchas veces yo también visito a otros lugares, otras iglesias en estados, pero no es fácil viajar. Pero ellos fueron para recibir cosas de Dios, entonces regresará con muchas cosas que aprendieron en el Señor. Por favor, oren para que regresen seguramente, sin ningún problema. Hoy vamos a enfocarnos en el capítulo 11 de Hechos, con el título La Iglesia de Antioquía, el principio, el inicio de la Iglesia de Antioquía. La semana pasada aprendimos sobre cómo ese hombre, Cornelio, llegó a recibir la salvación. Él fue un gentil. Y la gente pensaba que Jesucristo vino solamente para los judíos, la gente de Israel. Pero sorprendentemente ese hombre Cornelio recibió la salvación. Y después de la salvación de Cornelio, este hombre gentil, otras gentiles recibieron la salvación. Especialmente en la ciudad de Jerusalén hubo mucha persecución. Como saben, Esteban murió como martirio. Antes de recibir la salvación, apóstol Pablo, antes de recibir la salvación, perseguía a los cristianos y perseguía a Esteban. En Jerusalén hubo tantas persecuciones, por eso las personas, los cristianos, se esparcieron. Como saben, aquí en el versículo dice Fenicia, Chipre. Chipre es una isla. Hubo tanta persecución en Jerusalén que hasta fueron a una isla Chipre los hermanos salvos. Chipre y Fenicia está en parte norte y este de Jerusalén. Entonces, por todos los lados esparcieron los cristianos salvos. Pero algo muy sorprendente es que donde quiera que fueron ellos, todos los lugares que fueron ellos, los salvos, la gente recibía la salvación. Y por medio de estos hermanos que esparcieron para escapar, recibieron las personas en Antioquía la salvación. En Antioquía no solamente los judíos, sino los gentiles recibieron la salvación. Lo sorprendente es que la iglesia de Antioquía se hizo el líder de predicar el evangelio a los gentiles. Entonces, la voluntad y planes de Dios no lo podemos entender con nuestra mente, nuestros pensamientos. Al principio en Jerusalén hubo tantas persecuciones en gran nivel y la gente, los hermanos, la gente estaba temblando. Al principio parecía tal vez que Dios no está protegiendo a estos cristianos salvos, pero sorprendentemente, por medio de estas persecuciones y dificultades, Dios cumplió su obra, su plan. Si no hubiera existido la persecución en Jerusalén, si no hubieran esparcido los hermanos salvos por esta persecución, entonces no hubiera sido posible que el evangelio fuera predicado en todos estos lugares. Muchas veces nosotros vemos las cosas visibles y nos desanimamos y caemos en depresión y decimos, ¿por qué Dios no me protege? Yo estoy tratando de obedecer al Señor
caminar en el camino recto. Pero ¿por qué Dios no me contesta mis oraciones? A veces parece que Dios no me está escuchando, no me está haciendo caso. Pero al final del día podemos ver que Dios cumple sus planes y su voluntad por medio de aún todas estas cosas. Por eso la iglesia de Antioquía fue implantado por medio de esa persecución. Como dice en 21, la mano del Señor estaba con ellos. El lugar Antioquía parecía que era de mucha distancia de Jerusalén. Era un lugar donde vivían los gentiles, los que no son israelitas. Entonces parecía que era una isla que no tenía ninguna esperanza de la salvación. Pero la mano del Señor estaba con ellos. Aunque parecía que nadie pudiera recibir la salvación ahí, pero un hombre recibió la salvación ahí. Entonces podemos ver que Dios no trabaja, obra por medio de las condiciones buenas. La mano del Señor estaba con ellos. Si la mano del Señor no está con ellos, no puede hacer nada. ¿Quién verá la obra del Señor? Los que tienen la mano de Dios con ellos. Cuando estamos junto con la mano del Señor, veremos la obra de Dios. Estaremos en esta obra de Dios. Y hay un misionero primero que fue enviado a Antioquía. Se llama Bernabé. Ese hombre Bernabé era un hombre especial. La Biblia dice que Bernabé era un buen hombre. Ahorita le explico más. Pero buen hombre, la palabra buen en este versículo es un poquito diferente que lo que aprendemos. Versículo 24. Leamos juntos. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, una gran multitud fue agregada al Señor. Aquí dice que era un buen varón. Cuando pensamos de un hombre bueno, hay algo que pensamos, ¿no? Pero el texto original no se dice. Aquí cuando dice bueno, se refiere a alguien que está respetado por las personas y está recibiendo la ayuda del Señor. No es bueno en manera de las personas. O sea, está siendo estimado por Dios. Alguien que pueda recibir la ayuda de Dios. Y por medio de Bernabé, muchos reciben la salvación en esa área de Antioquía. Todo eso pasó en la iglesia de Antioquía. Por eso hoy, con el título de Inicio de la iglesia de Antioquía, vamos a aprender la palabra de Dios. Versículo 19. Hechos 11, versículo 19. Leamos juntos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hacia Fenicia, Chipre, Antioquía y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. En Jerusalén surgió una persecución tan grande y la gente pensaron las personas que ya vamos a morir, ya estamos siendo destruidos. Entonces, viendo esa persecución del Israel, muchos llegaron a ser un ateo. Dice que los hermanos que hablan español no pueden oír nada. Sin embargo, por medio de muchas persecuciones, entonces muchos dijeron que Dios no existe, viendo la persecución de Israel. Pero era un malentendido. Dios reveló su existencia. En ese tiempo también Israel
tenía persecución muy grande. Parecía que Dios no estaba con ellos, con los israelitas, con los salvos. Pero lo sorprendente es que por medio de la persecución que se veía muy grande ante los ojos de los hombres, Dios cumplió su obra. A veces nosotros vemos lo visible, las dificultades visibles, y mal entendemos fácilmente que Dios no me cuida, que no me protege, no me ayuda. Pero tengo una petición para todos ustedes. Hay una característica muy importante de Dios. Esto es que Dios es bueno. ¿Por qué Dios es bueno? Dios tiene buen fin para todos los salvos. Aunque parece para los hombres muy mal la situación, pero el final que está preparado por Dios es siempre bueno. Nosotros creemos en este Dios, por eso podemos aprender y podemos esperar. Pero si olvidamos que Dios es bueno, nos quejaremos, tendremos quejas y negaremos de Dios. Marquen este pasaje. Vamos a buscar Job 34. Libro de Job, capítulo 34. Libro de Job, capítulo 34. Libro de Job, capítulo 34, versículo 10. Versículo 10 leemos: Por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad, y del Omnipotente la iniquidad. Por tanto, oídme, varones de inteligencia, que lejos esté Dios la impiedad. Dios es bueno. En medio de dificultad hay que recordar esto. Ese hombre Elijú está exhortando a su amigo Job. A veces cuando estamos en sufrimientos pensamos que Dios no está ahí, no está ayudando. Pero dice, varones de inteligencia. Si tienes inteligencia, si tienes sabiduría, hay que recordar que Dios nunca hará la maldad. Hay que recordar sí o sí que lejos esté de Dios la impiedad. Hay que siempre recordar que Dios tiene buen propósito para nosotros, pase lo que pase. A veces con ese pensamiento corto que tenemos, no entendemos bien la grandeza de Dios, la plan que Dios tiene. A veces no entendemos que Dios es bueno, por eso mal entendemos y nos quejamos. También versículo 12. El 12 se lo leo. Si por cierto Dios no hará injusticia y el Omnipotente no pervertirá el derecho. De verdad, Dios nunca hace la impiedad. Todas las dificultades que Dios ha permitido, hay siempre un propósito, una razón. Y dentro de esta dificultad, Dios siempre tiene un buen propósito, buen final. En la iglesia de Jerusalén hubo gran persecución, pero
Pero Dios ya tenía ese buen plan para todos. Por medio de la persecución, por medio de esparcir los hermanos salvos, Dios quería salvar todos los gentiles también, todas las personas, almas. Por eso, con ese buen propósito, Dios permitió la persecución. En mi vida a veces, ¿por qué surgen dificultades inesperadas? En este proceso de madurar o de crecer en mi vida, ¿por qué permite Dios tantas dificultades que yo no quería? Esto pasó, todo eso pasó dentro del gran plan de Dios de querer darme lo bueno de lo bueno. Quiero preguntar a los hermanos. Solamente responden en su corazón, ¿sí? En este mundo, en la vida, hay alguien que no tiene ninguna dificultad. Si piensan que hay personas que no tienen ninguna dificultad, levanten su mano. Nadie, ¿verdad? No hay nadie, no hay ninguna persona que no tiene aflicción, dificultad. Personalmente, antes de recibir la salvación, yo tenía esa pregunta. Dios es el creador, ¿no? Y yo he escuchado muchas veces que Dios me ama. Pero ¿por qué Dios permite estas dificultades que uno no quiere? Yo tenía esta duda, esa pregunta. Y luego recibí la salvación. Y entendí por qué. Si yo no hubiera pasado por estas dificultades, yo no hubiera recibido la salvación, no hubiera buscado por un Dios. Si yo no hubiera pasado por estas dificultades, las aflicciones, yo no hubiera tenido ese corazón de anhelar las cosas eternas. Entonces, después de recibir la salvación, llevando mi vida cristiana, yo recibí la respuesta de todo eso. Personalmente, por medio de todas estas dificultades, yo entendí todo eso y luego tengo agradecimiento en mi corazón. Dios permite las cosas porque hay un propósito, hay una razón. Al fin, Dios tiene buen propósito para nosotros. Vamos a buscar Primera de Pedro 4. Primera de Pedro capítulo 4. Capítulo 4, versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Versículo 12. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, se lo leo. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13, leamos juntos. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El versículo 12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Eso quiere decir que a todos los santos salvos habrá tribulación, prueba. No solamente antes de recibir la salvación, sino también después de recibir la salvación. A veces hay estas pruebas de fuego que Dios permite. Aún después de llegar a ser un hijo de Dios, después de recibir la salvación, también vienen estas pruebas que uno no quiere.
Yo recibí la salvación, uno dice, yo tengo ese amor de Dios. Pero, ¿por qué siempre siguen viniendo estas dificultades, sufrimientos en mi vida? Pero el 13 nos dice, 13 dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Qué difícil es, ¿no? Dice, hay que estar gozoso por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Cuando dice aquí, gozaos, en el texto original dice, bailando y brincando por estar tan gozoso. Perdón, es como una locura, ¿no? Pero ¿por qué la Biblia dice, sino gozaos? Es porque la prueba de fuego no solamente termina como una prueba, sí o sí al fin habrá ese buen propósito, buen final, conclusión de Dios que llegará, la gloria venidera. Cuando uno ve este buen final y propósito de Dios, puede gozarse o no. Pero si no puede ver eso, solamente caerá en depresión, desanimará a uno y no recibirá nada más. Hay que sí o sí recordar que Dios nunca hace la maldad. Dios es siempre bueno. Aun cuando uno no entiende la situación, Dios es bueno. Aun cuando puede entender, es bueno Dios. Y al final, la conclusión de todas las pruebas, Dios trae lo bueno. Por eso cuando miramos, esperamos ese buen final, la conclusión, podemos gozarnos. No estaremos como impactados tantos como la gente del mundo. Sí, podemos estar impactados un poquito, pero no tanto. Primera de Corintios, busquemos. Perdón, Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Se lo leo. Más. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 9. Aquí apóstol Pablo estaba cerca de la muerte. Dice aquí, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. O sea, tenía riesgos, tenía situaciones cuando casi moría. Y en otra expresión, ya no quería vivir más. Wow, ya no quiero vivir más. En la vida, cuando viene una dificultad tan grande, a veces en el corazón de uno, llega este sentimiento, llega este pensamiento, ya no quiero hacer más. Pero por medio de este tipo de dificultad tan grande, ¿qué pasa después? Uno llega a entender que no puede confiar, depender de nada. Nada más, nadie más puede ayudarle en esta situación. Ni siquiera puede ayudar dinero en su banco. Sus hijos no pueden ayudar. Su esposo, esposa, marido no puede ayudarle en esta situación.
cuando llega una dificultad tan grande, ¿verdad? Por eso dice aquí que él recibió sentencia de muerte. Apóstol Pablo dice, ya estoy muerto. Ya quiero morir, porque es tan grande el dolor. Ya no tiene esperanza en este mundo. Dios ama a Apóstol Pablo tanto, ¿no? Pero ¿por qué permite esta cosa, esta dificultad a Pablo? Hay solamente una respuesta. Para que Apóstol Pablo no confíe en sí mismo, sino en Dios, quien resucita a los muertos. Para este propósito, permitió Dios esa gran persecución a él. Tribulación. Dios es Dios quien resucita a los muertos. Solamente a Él queda el poder. Solo Dios tiene el poder. Solo Él tiene la vida. Para enseñar este hecho, Dios permitió dificultad, la tribulación. Permitió esa sentencia de muerte en el corazón de apóstol Pablo. La dificultad uno tiene es un canal para poder conocer más la benignidad de Dios. Llevando mi vida cristiana, yo aprendo una cosa también. Si no fuera por la tribulación, la prueba, uno no podrá aprender las cosas. Aprendemos la Biblia, ¿no? Pero por medio de la Biblia aprendemos, pero ese conocimiento es limitado. Si no fuera por las tribulaciones, las dificultades, hay tantas cosas que uno no puede aprender nunca. Para enseñarnos, Dios permite tribulación, prueba. También para Job. Job perdió todo. Como saben, en Job 34, él dijo que él saldrá como oro después de todas estas pruebas. Él confesó que después de todas estas pruebas yo saldré como oro. Job entendió, para hacerme como un oro puro, para darme la fe correcta y recta ante Dios. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, dijo Job en 23, versículo 10. También Job 23, versículo 12, él dijo, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Job tenía que pasar por tribulaciones, pruebas muy grandes. Pero después de pasar por estas grandes tribulaciones, él podía entender cómo confiar en la palabra por medio de sus experiencias. Aún antes de recibir estos sufrimientos, Job ya sabía mucho la Biblia, la palabra de Dios. Pero por medio de pasar por las dificultades, él entendió qué significa en su vida confiar en la palabra de Dios. Eso él aprendió en su vida, en sus experiencias de dificultades. Dios, para madurarnos espiritualmente, Dios permite estas cosas. Hay ese buen propósito de Dios. Me probarán y saldré como oro. Job 23:10 dice, como saben, aún este oro tiene que meter el oro en fuego, y para que quede puro el oro, ¿no? Cuando pueda ser destruido mis dificultades y mis debilidades. Esa maldad que yo tengo en mi corazón, cuando se quebranta, cuando yo paso por dificultades. Cuando uno pasa por dificultades, ahí es cuando uno se arrodilla ante Dios.
Tiene que recibir la sentencia de muerte en su corazón para poder confiar y depender de Dios en su vida. Aquí, yo sé que muchos de ustedes llegaron a la iglesia para recibir consolación, porque están pasando por dificultades, ¿no? Y estas dificultades se hizo como una cosa que le ayudó a acercarle más al Señor, ¿no? Entonces, cuando uno pasa por dificultades, hay que siempre recordar que hay un buen propósito de Dios al final de todo eso. Vamos a buscar Segunda de Corintios 4. Segunda de Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Leamos juntos. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Wow. Leyendo ese versículo me hizo reírme, sonreírme. ¿Por qué? Dice esta leve tribulación momentánea, dice. Apóstol Pablo pasó por una tribulación, pero ¿fue una tribulación pequeña o grande? Él fue azotado 5 veces, 40 veces más o menos uno, pero 5 veces de eso. Y él tenía que pasar por hambre y no podía comer bien, dormir bien. Entonces la tribulación que el apóstol Pablo recibió no es pequeña. Fue la tribulación más grande, ¿no? Fue agonía, fue el dolor más grande que uno pueda experimentar. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Él confesó, esta leve tribulación momentánea. ¿Por qué dice eso, Porque él esperó en las buenas cosas que Dios dará a él. Dice, produce en nosotros un cada vez más excelente eterno peso de gloria. Cuando uno ve lo bueno que Dios va a dar, esta tribulación que uno tiene en presente se ve muy pequeña, chiquita. Pero si no espera y no ve lo que va a venir de Dios al final de todo esto, es difícil aún respirar. Pero Dios sí o sí traerá buen final, buena conclusión para nosotros al final de todo eso. Por esta razón podemos confiar en Dios. La iglesia en Jerusalén surgió una tribulación tan grande ahí, ¿no? Pero por medio de esta dificultad, la tribulación, Dios cumplió su buen propósito. Porque por medio de la tribulación llegó el evangelio a muchas personas. También se hizo la iglesia de Antioquía. Wow, Dios es bueno, es grande. Pero no solamente lo que hizo para la iglesia de Antioquía fue algo grande. La misma obra está ocurriendo, pasando en la iglesia de Dios aún ahora. También en la vida personal de cada uno de ustedes. Esa misma obra del mismo Señor está ocurriendo, ¿no? Hay que confiar y creer en esto. De esta manera no nos quejaremos ante Dios. Busquemos Salmos 56. Salmos 56. Salmos capítulo 56, versículo 8. Salmos 56, versículo 8. Leamos juntos.
Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? La Biblia. Este capítulo fue escrito por David cuando estaba huyendo de peligro. Cuando él estaba huyendo, dice, mis huidas tú has contado, Señor. Pon mis lágrimas en tu redoma. Pero este David tenía un corazón asombroso aquí. Versículo 11. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Versículo 12, leamos juntos. Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas. Aquí dice, te tributaré alabanzas. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. A veces, por dificultades, podemos dar nuestra espalda al Señor y quejarnos ante el Señor, ¿no? Pero David, él hizo sus votos. David hizo sus votos, cumplió sus votos, pase lo que pase en su vida. Él guardó su lugar. Entonces, ¿cómo uno puede llevar una vida de guardando su lugar, pase lo que pase? Es cuando uno sabe que Dios es bueno, que ahorita lo que está pasando no es todo. Después de pasar todas estas cosas, que llegará el buen final del Señor. Tengo una pregunta, una pregunta para ustedes, muy fácil. Como saben, túnel, ¿han pasado por un túnel? ¿Hay un túnel que no termina o sería posible? Siempre tiene un túnel un fin, ¿no? Siempre termina el túnel. Aunque el túnel parece muy largo o a veces muy corto, el túnel siempre tiene el fin. No sabemos cuándo va a terminar nuestra vida, pero tenemos ese fin de túnel donde hay luz brillante. Hay que siempre recordar, grabar en nuestro corazón que Dios es siempre bueno y Él siempre traerá buen final al final de todo eso. Y así podremos llevar nuestra vida como David, quien cumplió sus votos ante el Señor, siendo muy fiel. Vamos a regresar a Hechos 11. Hechos, capítulo 11. Libro de Hechos, capítulo 11, versículo 20. Hechos 11, versículo 20. Vamos a leer juntos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y Cirene, los cuales cuando entraron, 21. La mano del Señor estaba con ellos, gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí dice, la mano del Señor estaba con ellos, con la iglesia de Antioquía. Por eso muchos recibieron la salvación por medio de la iglesia y la fe de cada uno de los hermanos fueron edificados, también la iglesia fue edificada más. Entonces, la obra del Señor es el resultado final de la mano del Señor obrando. Nadie en este mundo puede ser glorificado por lo que pasó. En otras palabras, no hay nada imposible por medio de Dios. Hay dos tipos de personas. Hay un hermano, un hombre que cree en el poder de la mano del Señor. Y otro que no tiene esa fe hacia la mano poderosa de Dios. Cuando la mano del Señor está con uno, pasan cosas que uno ni siquiera puede imaginar. Aunque uno prepara todo,
Si la mano del Señor no está con esta persona, nada pasará. La iglesia de Antioquía tenía la mano del Señor con ellos. Y ellos creyeron en la mano poderosa del Señor. Y luego pudieron ellos ver la obra del Señor. En nuestra vida cristiana hay una cosa que siempre debe grabarse en su corazón. La mano del Señor está conmigo y que la mano del Señor anda delante de mí. Vamos a buscar Deuteronomio 1. Libro de Deuteronomio, capítulo 1. Deuteronomio 1. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29. Deuteronomio capítulo 1, versículo 29. 29, 30 se los leo. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Versículo 33. Leamos juntos. Quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieseis con nube de día. Hay algo muy importante en estos dos versículos. Dice, iba delante de vosotros, que Dios va delante de vosotros. Dios siempre iba delante de Israel. Cuando los israelitas entendían eso, ellos tenían éxito. Pero cuando no entendían eso, que Dios iba delante de ellos, ellos estaban temblando en temor. Dios prometió que yo iré delante de vosotros. Por eso va a la tierra de Canaán. Pero los israelitas pidieron, sí, vamos a entrar, Señor. Pero antes de eso, por favor, envíe espías. Vamos a enviar unas espías para checar la tierra. Por eso 12 espías fueron para espiar la tierra de Canaán antes de entrar. Solamente Josué y Caleb tenían buen reporte de eso. Otros dijeron, sí, es una buena tierra, pero hay gigantes, hombres gigantes como de Anak, por eso. Ante ellos nosotros parecemos como langostas. No hay ninguna manera de que podamos entrar en esa tierra. Por eso los israelitas se desanimaron y quejaron ante Dios. Versículo 27, solamente la parte inicial. 27. Y murmurasteis en vuestras tiendas. Dice aquí que ellos murmuraron. 28. Solamente la parte principal también. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Ellos fueron atemorizados. Cuando uno entiende bien que Dios va delante de ellos, ellos pueden seguir adelante con valentía. Pero cuando ellos olvidaron de que Dios está yendo delante de ellos, ellos fueron atemorizaron. Los hermanos de Antioquía entendían que la mano del Señor estaba con ellos. Ellos conocían eso. Que la mano del Señor está con ellos en su vida y están yendo delante de ellos.
De la misma manera, tenemos que saber bien que Dios va delante de mí. Con esta verdad está hecho en mi corazón. Estaremos libres de temor y estaremos en la paz. En Deuteronomio, repetidamente Dios dijo que el Señor, el cual va delante de vosotros. Yo iré delante de vosotros y destruiré tus enemigos. Yo iré delante de vosotros. Aunque cuando uno sabe la voluntad de Dios, pero no entiende que Dios va delante de ellos, que la mano del Señor está con uno no puede hacer cosas, va a tener temor. Cuando uno va a San Francisco hay Golden Gate Bridge, una puente, ¿no? Era antes la puente más larga en Estados Unidos. También era muy alta ese puente, ¿no? En 1930 construyó ese puente, pero 5 trabajadores murieron en el proceso. Muchos estaban muriendo, ¿no? 5 personas, mucho. ¿Por qué? Porque ellos subieron. Los trabajadores, ellos subieron. ¿Pero qué ven ellos? Ven abajo, ¿no? Y viendo abajo, ellos empezaron a tener mucho temblor. Por esta razón, muchos cayeron y murieron. Por eso, las autoridades de la ciudad encargadas de esta construcción pensaron en varios métodos para salvar la vida de los trabajadores. Y uno de buenos métodos fue colocar una red hecha de cables debajo del lugar donde se estaban construyendo. Y después de colocar esta red, ya no hubo nadie más que cayera mientras trabajaba y nadie murió. ¿Por qué? Porque ellos sabían que podían ver que hay esa red de cables. Y viendo esa red de cables traía paz, tranquilidad en su corazón. Y podían ellos trabajar tranquilas con confianza. Igual. Tenemos que siempre recordar esa mano del Señor. Que Dios, la mano del Dios está conmigo, me está agarrando y está yendo delante de mí. Está prometido todo eso en la Biblia, ¿no? Isaías 41, busquemos. Isaías 41. Isaías 41, versículo 10. Si es posible, por favor memoricen este versículo. Y además, si es posible, por favor ponga este versículo en la pared de su baño. Y cada vez que está usando el baño, que no lleve su teléfono, su celular. En lugar de llevar el celular, en el baño puede memorizar ese versículo, viendo ese versículo en la pared. ¿Sí? Es un versículo que debemos recordar. El versículo 10 leemos juntos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Wow. Es un versículo grandísimo, ¿no? Aquí dice siempre, siempre
Repetidamente Él dice, siempre, siempre. Siempre te ayudaré, de verdad te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo pelearé en lugar de ti, que yo iré delante de ti, siempre. Los israelitas no creían en Él. Por eso Él repetidamente dice, siempre yo te ayudaré, siempre te sustentaré. Los israelitas no creían. Aunque Dios le decía repetidamente que Él va delante de ellos, los israelitas no podían escaparse de sus pensamientos y sus propios pensamientos y preocupaciones. Si tienen muchas preocupaciones, afanes en su corazón, Dios no puede usarle. La mano de Dios estaba con ellos y pasó la obra grande de Dios. Lo sorprendente es, esa mano de Jehová es para los que creen en Él. Hay Salmos 31, confesión de David. Que todos mis años están en tu mano. De todos mis enemigos soy objeto de propio y de mis vecinos muchos más. 31. Fue escrito en la situación cuando estaba en peligro David. Pero dice, mi vida está en tu mano. Que mi vida está siendo protegido por ti. Que cada vez Dios me está guiando, me está protegiendo. Él confió en este hecho. Por eso Él dijo, líbrame de mis enemigos. De verdad, la mano de Dios está conmigo. Por eso esta mano me ayuda. Los que tienen la fe, los hombres de fe, van a experimentar eso. La gente de fe cree en esta mano de Dios. Moisés también, antes de morir, dijo la misma cosa. Deuteronomio 33. Deuteronomio 33. Deuteronomio, capítulo 33. Versículo 27. Capítulo 33, Deuteronomio 33, versículo 27. Leamos juntos. El eterno Dios es tu refugio, y acá bajo de los brazos eternos, Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Fue las últimas palabras de Moisés a los israelitas. Por 40 años ellos estaban en el desierto, pero al final de su vida fueron estas palabras, las últimas palabras de Moisés. Por 40 años, ¿cuántas quejas tenían los israelitas? ¿Cuántos pecados cometieron ellos en este tiempo de 40 años? ¿Por qué pecaron? ¿Se quejaron tanto? Es que ellos no sabían, no creían que Dios está con ellos, que Dios está yendo delante de ellos. Ellos, los israelitas, olvidaron de este hecho. Por eso al final de 40 años de la vida en el desierto, entendiendo que su muerte está muy cerca, Moisés dijo estas palabras. A los israelitas amados, Moisés está diciendo, por favor no olviden de eso. Que el eterno Dios es tu refugio. Y acá bajo los brazos eternos. Que los brazos eternos de Dios están sosteniendo a ustedes.
Dios está protegiendo, ayudándoles. Que no olvide estos brazos eternos. Los israelitas, por haber olvidado este hecho, ellos pecaron en el desierto. Ellos buscaron sus propias maneras de vivir. Hay que recordar nosotros también la mano de Dios, los brazos de Dios. Que estos brazos de Dios están conmigo, está actuando, guiando delante de mí. De esta manera podremos llevar nuestra vida cristiana con mucha valentía y confianza en el Señor. Especialmente la iglesia de Antioquía tenía este hombre Bernabé. La iglesia de Jerusalén envió como misionero Bernabé por la primera vez. Introduciendo Bernabé, dice que era un varón bueno, lleno de Espíritu Santo y de fe. Así dice la Biblia. Cuando dice bueno, aquí varón bueno, se refiere a un ser digno de ser respetado, un ser digno de recibir la ayuda de Dios. Ese hombre Bernabé era un hombre, varón, digno de recibir la ayuda de Dios. Y por medio de Bernabé, la iglesia de Antioquía fue edificado más y más. Pero ¿cómo era este hombre Bernabé? Primeramente, era un hombre que no buscaba su gloria. Bernabé trajo los discípulos a Pablo. Y después Bernabé fue a Tarsis para traer Pablo, para salvar Pablo. Bernabé, su posición estaba más alta que apóstol Pablo. Pasó tiempo y Bernabé entendió que Dios está trabajando por medio de apóstol Pablo. Entonces, Bernabé empezó de asistir, de ayudar a apóstol Pablo. Al principio, Bernabé era como maestro para apóstol Pablo, pero después de un poco de tiempo empezó a ayudar Bernabé a Pablo, a apoyar a Pablo. En el mundo puede ser algo que puede dañar su orgullo, ¿no? Un maestro sirviendo a un estudiante, ¿no? Puede dañar su orgullo eso. Pero Bernabé no buscaba tras su propia gloria y sus metas. De verdad buscaba la gloria de Dios. En cualquier situación, cualquier posición, él estaba gozoso para servirle al Señor. Y además, también era un hombre de sacrificio. Hechos 4. En Hechos capítulo 4 aparecen los nombres de las personas que sacrificaban, trabajaban tanto para la iglesia. Y él fue uno de ellos. ¿Por qué? Por medio de Bernabé Dios edificó la iglesia de Antioquía. Dios usa los que de verdad sacrifican para él. Los que llevan su vida para la gloria de Dios, para agradarle al Señor. Por medio de tal persona, Dios cumple su obra de evangelio, de la salvación. Busquemos 2 Corintios 9. 2 Corintios 9. Capítulo 9, versículo 10.
Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia. Habla sobre principios, reglas. De verdad está hablando sobre ofrenda. Semilla se refiere a ofrenda. En otra palabra, podemos también decir que es sacrificio. Tengo esta semilla. Obrero tiene una semilla. Y el obrero, sembrando las semillas, ningún obrero va a pensar que es como una pérdida. ¿Por qué siembra semillas? Porque esta semilla crecerá para llevar más frutos y va a dar más productos. Ese obrero cree en este hecho, por eso siembra la semilla, ¿no? Hay que recordar nosotros, sin sembrar la semilla, nadie podrá cosechar. Sin sembrar no puede cosechar. Sin sacrificar no puede llevar frutos. Tenemos estos deseos en el corazón, ¿no? Ante Dios. Esperamos por frutos ante Dios. Pero lo sorprendente es que no hay muchos que de verdad tienen la fe, como la fe de Bernabé, que siembra estas semillas, sacrifica. Porque sembrar semilla no es pérdida. Si quiere que las personas alrededor reciban la salvación, ¿cuáles semillas estoy sembrando yo para la salvación de ellos? Cada uno de nosotros tenemos estas oraciones. Entonces, para que se cumplan estas peticiones de oraciones, ahorita, hoy, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué tipo de semilla estoy sembrando? Hoy, ¿quién soy yo hoy? Es resultado de las semillas que yo sembré antes. De la misma manera, futuro de mi vida sería el resultado de las semillas que estoy sembrando hoy. Tenemos deseos anhelantes, ¿no? Hay algo que tenemos que hacer. Hay que sembrar las semillas. De esta manera, sembrando, luego vamos a ver la cosecha. Siendo un salvo, obviamente queremos que las personas reciban la salvación, ¿no? Entonces, empezando hoy, hay gran seminario bíblico. Empezando abril, tenemos gran seminario, ¿no? Más o menos tenemos 3 semanas. Hay que sembrar semillas desde ahora. Hay que sacrificar. Es tan difícil como ganar el corazón de una persona, ¿no? Pero cuando uno sacrifica una persona, su corazón estará conmovido y así puede guiarle a la palabra. Por ejemplo, tengo un deseo, pero para este deseo, ¿cuáles semillas estoy sembrando, plantando hoy? Bernabé, para la gloria de Dios sacrificaba. Por eso Dios usó Bernabé. Espero. Tenemos que llevar una vida siendo usado por Dios como la de Bernabé. Entonces, por medio de la oración, hay que diligentemente sembrar las semillas de sacrificio. Y por medio de eso, podemos gozarnos viendo muchas almas recibiendo la salvación. Espero que tengamos ese tipo de seminario en abril. Vamos a orar para terminar. Dios Padre, te damos gracias. Gracias por habernos salvado y también por darnos esa iglesia tan preciosa. Te pedimos que estés con la iglesia. Ayuda a la iglesia para que por medio de tu iglesia muchas almas puedan recibir la salvación.
También oramos por el seminario bíblico para los estudiantes. Ayuda para que las almas preciosas puedan recibir la seguridad de la certeza de la salvación para alabarte. También tenemos gran seminario desde el 6 de abril, que estés con nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien está vivo. Amén.